Amados hermanos, bienvenidos una vez más a su programa de estudio bíblico, Un Instante con Dios, con Hamilton Urruti. Que la paz del Creador los acompañe siempre, llenos de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida y reclamando la promesa que el Espíritu Santo de Dios estaría con nosotros como consolador y como ayudador. Hoy te pido que te dispongas a recibir la palabra del Señor, a vivir en su palabra. Es nuestro primer amor. Confesemos al Dios eterno, que creemos en Él, que confiamos en Él, que en Él está puesta nuestra esperanza. En este tiempo de tribulación le pedimos al Espíritu Santo que con su luz nos aparte de las tinieblas. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, una serie de versículos del libro de Jueces en el tiempo de Sansón. Estas lecturas son propicias para la enseñanza del día de hoy y la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado a este estudio bíblico el día de hoy, Movidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Jueces capítulo 14 versículo 6, leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. En el versículo 19 del mismo capítulo 14 nos dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego enfureció, regresó a la casa de su padre. En el capítulo 15, en el versículos 14 y 16 nos dice: cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor, y quiero que resalten esa importancia en estas lecturas que estoy haciendo cada vez que menciono el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibras de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca. La agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. En el capítulo 16 del libro de Jueces, versículo 28, nos dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y resaltemos eso: me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos de haberme sacado los ojos. Amén. Amén. Vemos, hermanos, entonces en estos versículos de los capítulos 14, 15 y 16 que hemos leído, el protagonista central de esta historia, Sansón. Sansón, que fue una promesa de Dios dado a su madre, cuando esta mujer, siendo estéril, estando a solas, se le aparece el ángel del Señor y le dice el ángel del Señor que a pesar de su esterilidad, ella iba a tener un hijo, y que ese hijo era una promesa de Dios, y sobre él no iba a haber navaja sobre su cabeza. Entonces ella se lo cuenta a Manoa, su esposo, y le dice que el ángel del Señor se le presenta, y Manoa le dice: ruega al Señor que se le presente nuevamente. Y el ángel vuelve y se le presenta y le dice: ¿eres tú el que le dio la promesa a mi esposa? Y él dice: sí. Allí en ese momento vemos que la promesa de Dios sobre Manoa y su esposa
por el nacimiento de Sansón, era en ese momento propicio porque el pueblo de Israel se había alejado del Señor, y al haberse alejado del Señor, Dios los entregó en manos de los filisteos. Y al estar en manos de los filisteos, el pueblo de Israel había sido oprimido por muchos años. En ese tiempo, Sansón nace, y por promesa del Señor que hasta el momento sus padres no entienden, Sansón se casa con una filistea. Y ahí comienza a desarrollarse, y por eso es que les leo estos episodios en donde Sansón recibe poder del Espíritu Santo. El primer evento en donde Sansón recibe poder del Espíritu Santo fue cuando a mano limpia despedazó a 30 hombres. En ese momento, Sansón, cuando habiendo sido engañado por su esposa, por una adivinanza que él le dijo a los filisteos que no podían adivinar durante los 7 días, y habiéndole dado a la esposa la respuesta de esa adivinanza, los filisteos obligaron a su esposa que le diera la respuesta, y por eso Sansón se enfureció, y después Sansón se va para donde sus padres, y en ese pueblo, en Timat, en donde vive la esposa de Sansón, el padre de la esposa de Sansón la entrega a su amigo. Y Sansón, enfurecido, se va donde los filisteos y hace otra hazaña. Quema sus cultivos y mata a 1000 hombres después de que, enfurecido, pelea con ellos, pero está, como les dije ahora, llenos del poder del Espíritu Santo. Importante, el poder del Espíritu Santo descendía sobre Sansón. Vemos en el capítulo 14, versículo 17 del libro de Juan, en donde Dios le da esa promesa a sus discípulos y les dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Juan capítulo 16, capítulo 14, versículo 26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que les he dicho. Esa es la promesa de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, en aquel tiempo en donde estaba Sansón, descendía sobre Sansón y era el que le permitía en esos momentos tener fuerza para combatir leones, para combatir con 1000 hombres y derrotarlos, y para destrozar las zorras. Era el Espíritu Santo quien descendía en ese momento y le permitía tener la fuerza. Pero en la promesa de Cristo Jesús nos dice: el Espíritu Santo no vendrá por tiempos. El Espíritu Santo permanecerá con ustedes como su consolador. Y para yo tener esa promesa y aceptar el Espíritu Santo, debo vivir lleno de la presencia de Cristo Jesús y aceptar el Espíritu Santo, no para que descienda a darme fuerza, sino para que esté permanente conmigo todos los días de mi vida, lleno del Espíritu Santo, porque mora en mi corazón. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Ahora, vemos cómo hay muchos teóricos, muchos humanos, que viven de la ideología de que para que crezca la planta se debe sembrar la semilla. En lo terrenal es así. Para que crezca una planta debemos plantar la semilla. Pero para el poder sobrenatural de Dios, hermanos, no es necesario sembrar la semilla. El poder que tenía Sansón era un poder sobrenatural que llegaba a él dado por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El Espíritu Santo de Dios hace que así no haya esa semilla, brote el árbol, salga la planta.
Estando Jonás en el desierto, Dios hizo brotar sobre él la palma sin haber sembrado allí ninguna semilla, y también al otro día hizo que se secara la planta. El poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo, nosotros lo debemos reconocer. No como en el tiempo de Sansón, que venía sobre él. Por eso, en el capítulo 16, versículo 28, después de que a Sansón le sacan los ojos, Sansón ora al Señor y le dice: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Porque él solo tenía fuerza cuando llegaba el Espíritu Santo sobre él. Y en nuestro tiempo, por la promesa de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, hermanos, está en ti y está en mí, si le permites que habite en tu corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios no habita en ningún templo sucio. Recuerda que a ti no te gusta dormir en una casa sucia, en una habitación sucia. Tú primero la organizas para poderte acostar a tu cama. Entonces el Espíritu Santo también quiere que tú organices tu templo para que Él pueda morar en ti y en mí. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador, es nuestro consolador. No te sueltes de tu presencia, hermano. Permite que esté en ti permanentemente. Ninguna cosa hizo Sansón, oiga bien, sin el poder del Espíritu Santo. Solo cuando llegaba sobre él el Espíritu Santo de Dios, tenía las fuerzas, como les decía, para matar leones, para destrozar sogas, para matar a 1000 hombres, solo con la quijada de un burro. Jesús nos habla del Espíritu Santo como la persona que hace todo lo posible. Leamos lo que nos dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Mire lo que está haciendo el Señor, dándonos una promesa, que cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, recibiremos poder. Eso pasó con los apóstoles, y Dios nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Lo importante es que tú le permitas que Él entre, el que hace todo, el que hizo todas las obras. Lucas 4:14 nos dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Cuando Jesús fue bautizado, descendió sobre Él el poder del Espíritu Santo en forma de paloma. Y a partir de allí, no antes de allí, a partir de allí comenzó su ministerio y el Evangelio de Cristo Jesús, y todos los milagros que hizo, los hizo embestido del poder del Espíritu Santo. Cuando Él recibe al Espíritu Santo lleno de poder, levantó a Lázaro. Cuando recibió el Espíritu Santo lleno de poder, curó al paralítico. Cuando recibió el Espíritu Santo lleno de poder, le devolvió la vista al ciego. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Leamos lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Leamos esta palabra importante de Cristo Jesús, revelada a nosotros a través de su palabra. La Biblia es la revelación. Nosotros debemos tener una relación permanente con Cristo Jesús. Leamos Lucas 24, 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Mire lo que pasó allí. Dios les hace la promesa. Iban a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y los discípulos
al igual que todos los que estaban con ellos, se quedaron en Jerusalén hasta que descendió el poder del Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y de allí fueron esparcidos a todas las naciones a llevar la palabra de Cristo Jesús. El mismo Espíritu de Dios que le dio poder a los profetas para tener revelación, para hacer los milagros que hicieron, porque sin el poder de Dios era simplemente un humano cualquiera. Elías, sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no había podido haber prendido el holocausto que fue encendido después de estar lleno de agua y cuando se burló de los profetas de Baal. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Es el mismo que le permitió a Jesús hacer todas las obras. Y asimismo nos permitirá a nosotros, hermanos, el poder del Espíritu Santo, derrotar el gigante de la enfermedad en tu vida y en tu familia. Te permitirá derrotar el gigante de la escasez financiera. Te permitirá derrotar el gigante de la destrucción familiar. Te permitirá destrozar el gigante de la falta de empleo. El gigante de todos los vicios que hay en tu familia. El poder del Espíritu Santo te permitirá lograr cosas inimaginables. Porque Dios, el creador de todo, el Espíritu Santo de Dios, tiene el poder sobrenatural para actuar en ti y en mi hermano. Solo permítele que Él actúe en ti. ¿Qué nos dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19? Yo te pregunto, ¿cuántos quieren tener la fuerza, el poder del Espíritu Santo para derrotar los gigantes, hermano? Yo necesito que tú hoy entiendas que esta palabra dada por Dios a mí y a ti es una palabra certera, firme, que si vivimos en el Espíritu Santo, Él nos permitirá alcanzar cosas inimaginables. ¿Qué nos dice Juan capítulo 5, versículo 19? Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Amén. Mira lo que dice Jesús. Yo, por mi propia cuenta, no puedo hacer nada. Solo cuando tengo el poder de mi Padre, y las obras que yo hago son porque mi Padre las hace. Asimismo, si yo me lleno del Padre, de su Espíritu Santo, yo soy capaz de hacer cosas inconmensurables, cosas que el ojo humano no cree, pero llenos del poder del Espíritu Santo, sé que son posibles, porque el poder sobrenatural de Él en nosotros, en ti y en mi hermano, nos permite hacer cosas impensadas, cosas que nosotros nos confundimos y decimos, ¿esto cómo lo logré? Si yo creí que esto era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso, hermano, ojo, cuando David enfrentó a Goliat, es que fue el poder de David, la piedra que lanzó David que mató al Goliat. Lo mismo, el Espíritu Santo es tan caballero que Él hace la obra en ti y no se lleva el crédito. Deja que el crédito te lo lleves tú. Lo mismo que le pasó a David cuando mató al gigante de Goliat. David mató al gigante con una piedra, pero en la piedra, David, revestido del poder del Espíritu Santo, fue el que permitió que ese gigante fuera derrotado con esa simple piedra. Lo mismo, el poder del Espíritu Santo, no la fuerza natural de Sansón, sino el poder del Espíritu Santo en Sansón fue la que hizo que matara al león, que reventara la soga, que matara a 1000 de filisteos con la quijada de un burro. Y cuando estaba allá en el templo con los filisteos que le habían sacado los ojos y que oró al Señor, te ruego, oh Señor, una vez más que me permitas tener tu fuerza, allí murieron muchos
muchos más de los filisteos que había matado anteriormente. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Qué poderoso es tu poder, Señor. El Espíritu Santo de Dios te da a ti y a mí las fuerzas para actuar. Isaías se dispuso ser instrumento y le dijo el Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías 6, capítulo 8. Cuando Isaías le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí, recibió el poder del Espíritu Santo para enfrentarse a reyes, para enfrentarse a todo el mundo y hablar con autoridad en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Asimismo, cuando tú te dispones a recibir el Espíritu Santo, tú le puedes hablar con autoridad a las tinieblas. Y las tinieblas tienen que apartarse de ti porque tienes la luz del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. El apóstol Pablo, es mucha enseñanza que estamos recibiendo. La Biblia está llena de enseñanzas. El apóstol Pablo, que inició siendo el más pequeño de los apóstoles, recuerden que primero existieron los 12 apóstoles y tiempo después el apóstol Pablo, cuando fue tumbado del caballo, el apóstol Pablo, siendo el más pequeño de los apóstoles, llegó a ser el más grande entre ellos por las obras que Dios, el Espíritu Santo, permitió en su vida, porque él se dispuso a ser un discípulo del Señor. Él se movía a través del Espíritu Santo. Y por eso, en el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son autoría del apóstol Pablo, porque estaba movido por el poder del Espíritu Santo. No hizo nada con sus fuerzas. Cuando estaba con Silas en la cárcel, no fue él el que rompió las cadenas. Fue el poder del Espíritu Santo que hizo temblar y rompió las cadenas y les permitió salir a ellos de la cárcel tranquilos porque estaban cubiertos bajo el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Así, yo recuerdo un episodio de mi vida, hermanos, también cuando yo moviéndome por las cosas del mundo, ya quería conocer del Señor. Y en ese momento, el Señor, a través de su Espíritu Santo, llenó mi cuerpo y me dijo: suelta, que ahora el control lo tengo yo. En ese momento le dije yo: sí, Señor, tú tienes el control, pero me da miedo. Yo estaba haciendo como los micos. Me estaba prendido de una rama y también me prendí de la otra. Entonces acá tengo el Espíritu Santo y acá me prendo de las cosas del mundo porque tenía temor. Dios me dijo a través del Espíritu Santo: suelta, que yo ya tengo el control. Y únicamente cuando solté la rama y le entregué el poder, únicamente me prendí del Espíritu Santo, allí vi realizado en mi vida. Dios me abrió los ojos y me dijo: es con mi dirección. Asimismo, cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él tenga el control en tu vida, Él te va a dar las fuerzas, hermano, para que puedas derrotar a todos los gigantes. Se derrotarán todas las cosas adversas que existen en tu vida. Habrá restauración familiar. Tendrás salud. Todos los problemas familiares serán resueltos. Y lo más importante, habrá una permanencia de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, en tu vida y en tu casa. Lo que dijo Josué a su familia: yo y mi casa le serviremos al Señor. Y qué importante, hermano, que tú te dispongas para que tú y tu casa, llenos del poder del Espíritu Santo, permanezcan a los pies de Cristo, viviendo en su presencia, llenos de su poder. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Dios nos permite estar en su presencia. ¿Eres tú o soy yo los que tomamos la decisión si le permitimos entrar? Por eso dice Jesús en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta,
entraré y cenaré con él. Yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo Jesús, para que recibas el poder de su Espíritu Santo y permanezcas en su presencia. Dios los bendiga, los acompañe permanentemente y los invito que sigan conectados en nuestro canal Un Instante con Dios. Si ya te suscribiste, comparte nuestros videos para que muchas personas también escuchen la palabra de Dios y la familia de Cristo Jesús crezca. Somos el poder del Espíritu Santo en la tierra para combatir a los huestes de la maldad, para combatir a Satanás y a todos sus demonios. Dios los acompañe siempre.